Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Tinnitus dirigida por nuestra ponente, la doctora Merly Carvajal Ramos, médico asistente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Carvajal. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy me complace mucho hablarles sobre un tema muy importante en nuestra población y que también es muy mal conocido. De hecho, cuando nuestros pacientes tienen este tipo de patologías, pues muchas veces tienen ideas catastróficas, ¿no? El tinnitus vendría a ser el llamado acúfeno o zumbido o tintineo que muchas veces el paciente puede referirnos, ¿no? Eh, esta terminología básicamente se usa indistintamente. Podemos decir tinnitus o podemos decir acúfenos. Asimismo, tenemos que tener en claro que esto es un síntoma más que una enfermedad, porque como vamos a ir viendo durante la ponencia, es que es multicausal. Son diferentes patologías las que lo pueden producir y desencadenar. Y hay también muchos factores psicoemocionales que van a verse influenciados en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, este es un síntoma que es el tercero más incapacitante después del dolor intenso e incluso después de los trastornos del equilibrio, del vértigo, de la inestabilidad. Su prevalencia en la población básicamente es un 10 a un 17%. En la población juvenil esto suele incrementarse un poco más, casi al 19%, por la exposición a ruidos muy intensos, a veces el acudir a centros recreativos, discotecas, exposición a ruidos, que lo que van a generar es un trauma acústico. Y esto va a incrementar pues la prevalencia en este tipo de población. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que este síntoma está relacionado casi en un 85% en pacientes que tienen enfermedades de oído, en enfermedades otológicas. Y es en los países industrializados donde se incrementa más este acúfeno. Casi el 35% de la población tiene este sonido, justo por lo que son industrializados, están expuestos también a ruidos de maquinaria, de la industria, y esto va a generar daños dentro del nervio auditivo. En un 5% este es de tipo moderado y solo en un 1% repercute en la calidad de vida del paciente, o sea, ya se hace un síntoma de tipo catastrófico. En la población pediátrica es muy difícil de evaluar, sin embargo, se estima que en el 25% de los niños que tienen hipoacusia van a presentar tinnitus y es mucho más frecuente en las edades después de los 50 años, en incidencias similares tanto en los sexo femenino o masculino. El 50% de estos pacientes refieren que sienten este sonido en ambos oídos, solo un 35% lo refiere en un solo oído y un 15% refiere de que lo siente en su cabeza. De hecho, hay muchos pacientes que son derivados del neurólogo porque el paciente acude a neurología refiriendo este sonido dentro de la cabeza. Pero en realidad, como vamos a ver, se manifiesta a través de toda la vía auditiva. ¿Cómo podemos definir el tinnitus? El tinnitus o acúfeno podemos definirlo como la percepción de un sonido que no se ha generado por una vibración acústica externa, pero que también es inaudible para el entorno. Es decir, el paciente lo siente, el paciente lo escucha, no es un ruido del ambiente, pero otra persona no lo escucha. Esta percepción sonora se considera como un fenómeno psicosensorial que está experimentado en la corteza auditiva. Por lo tanto, el acúfeno, el tinnitus, se analiza, se interpreta y se procesa a nivel del sistema nervioso central, cualquiera que sea el mecanismo que lo produzca.
Es decir, puede iniciar en el oído, va a ir hasta el sistema nervioso central a través de la vía auditiva y en cualquiera de ellos es que se va a producir esta alteración. Podemos clasificarlo como subjetivo u objetivo. De hecho, el subjetivo es el 95% de estos pacientes, en los cuales el paciente siente el sonido como propio, no hay estímulo externo, pero no lo perciben los demás. En cambio, hay un pequeño grupo de un 5% en el cual este tinnitus es objetivo. El paciente siente el sonido como propio, pero sí el examinador puede percibirlo. En este caso, pues, sobre todo cuando tratamos de patologías de tipo vascular, es una arteriosclerosis, un glomus, un shunt arteriovenoso, un bloque arterial anormal dentro del conducto auditivo interno, incluso la hipertensión, pueden generar sonidos de tipo pulsátiles y a veces si nos valemos de la auscultación podemos oírlos. O también se pueden producir cuando hay obstrucciones de tipo mecánicas, compresivos, cuando hay tumores del ángulo pontocerebeloso, cuando hay problemas de la primera o segunda vértebra cervical o alteraciones de la articulación temporomandibular. Entonces, más básicamente nos vamos a enfocar en el tipo subjetivo, ¿no? Dentro de su fisiopatología, se proponen muchas formas en que este tinnitus se produzca, ¿no? Sin embargo, las teorías más aceptadas es el modelo neurofisiológico modulador y el de la teoría aberrante que vamos a ver. El modelo neurofisiológico modulador fue propuesto por Jastreboff y Hassel, estudiado posteriormente por Dauma, en los cuales refieren que el acúfeno, independiente de su origen, va a tener un componente regulador a nivel central y este va a ser responsable de que se perpetúe el sonido, de que se tolere el sonido o que el paciente se adapte al sonido. La detección del acúfeno se va a llevar a nivel del sistema de la vía auditiva, a nivel del tronco cerebral, y de allí esto va a ir hacia los centros subcorticales auditivos a nivel del mesencéfalo, del cuerpo geniculado medio, y se va a hacer consciente a nivel de la corteza cerebral, específicamente del área temporal, ¿no? Del área auditiva, el área de Hershey. Una vez que este tinnitus ha llegado a este nivel subcortical, el paciente lo va a percibir y lo va a clasificar de una manera psicológica. Entonces, aquí ya van a intervenir áreas asociativas corticales como la corteza prefrontal, que es la que se encarga del comportamiento, de la integración sensorial, del sistema límbico, el cual va a dar la respuesta emocional. Por esto muchos de estos pacientes sienten el sonido, pero van a tener una respuesta psicoemocional bastante marcada de acuerdo a su personalidad o incluso de acuerdo a la patología de fondo que pueda tener. La otra teoría aceptada es la actividad aberrante, en la cual se dice que el acúfeno se produciría por una actividad anormal tipo descargas epileptiformes, en las cuales una o varias localizaciones de la vía auditiva van a estar alteradas, es decir, empieza desde la cóclea. La vía auditiva empezaría del estímulo desde la cóclea y este llegaría hacia la corteza cerebral, pero esta vía se procesaría de forma anómala, se interpretaría erróneamente el estímulo auditivo como si fuera un ruido. Aquí se van a producir conexiones desde el colículo inferior hacia las áreas corticales asociativas, similar a la anterior teoría que le mencionaba, y va a llegar al eje límbico hipotalámico, incluso hacia la amígdala cerebelosa. Entonces, esto va a generar no solamente el ruido que siente el paciente o que lo interpreta como ruido, sino que también van a haber síntomas como ansiedad, depresión, miedo, preocupación, irritabilidad. Estos pacientes muchas veces piensan que van a tener un ACV o que tienen un tumor y que está en peligro su vida, ¿no? La persistencia de esta señal aberrante o de tinnitus se acompaña también de síntomas neurovegetativos, no solamente es el pensamiento catastrófico que puede tener el paciente, sino que también muchos de ellos tienen náuseas, sudoraciones, sensación de hipotensión o incluso mareos. ¿Ok? Entonces, en muchos de estos pacientes, ya habíamos mencionado, casi el 85% de tinnitus está asociado a pérdidas auditivas, a problemas otológicos, en los cuales se refiere que esta hipoacusia neurosensorial, cuando es de tipo coclear, este tinnitus se produciría porque hay una lesión de las células ciliadas externas dentro del órgano de Corti. Aquí los estereocilios se dañan
y no habría un buen contacto con la membrana tectórea. Entonces, esto degeneraría el cuerpo celular y como consecuencia, pues se pierde el efecto modulador o inhibidor de la vía eferente sobre la actividad de estas células, ¿no? Y esto a su vez produciría una hiperexcitabilidad de la vía neuronal, liberándose mucho sustancias como el glutamato, que tiene un efecto excitador y que haría que el acúfeno se percibiera, ¿no? Entonces acá tenemos que el acúfeno se puede producir por una cocleopatía o una alteración de las células ciliadas externas. Se produce esta descoordinación entre células ciliadas externas e internas, produciría un aumento de glutamato, esto produciría una actividad eléctrica aberrante y esta alteración de la sincronización de las células ciliadas altera el nervio auditivo y desinhibe los núcleos centrales de este sistema auditivo. Por lo tanto, se desorganiza todo el estímulo auditivo y generaría pues el acúfeno en estos pacientes, ¿no? Otro punto importante es que este acúfeno muchas veces está asociado a un término que llamamos hiperacusia. En muchos de estos pacientes, la hiperacusia está presente, que es un estímulo sonoro en la cual el paciente presenta una reducción del umbral de la tolerancia a los sonidos ambientales menores a 90 decibeles en 2 o más frecuencias. Entonces, su fisiopatología es muy parecida a la del acúfeno, de la hiperacusia. Se van a alterar las células ciliadas externas, se produce un desorden en el procesamiento central del sonido, esto llega a niveles subcorticales y esto haría que el paciente, al oír sonidos, esto le perturbe, le produzca una especie de algiacusia, de alteraciones dentro de su parte emocional incluso. Algunos consideran que la hiperacusia es un paso previo a la presencia del acúfeno porque se va a producir un déficit de serotonina que ayudaría a estos pacientes en la parte psicoemocional. Se me está adelantando. Ok, y este tipo de síntoma también, porque la hiperacusia también es un síntoma, generaría depresión, alteraría la parte emocional del paciente. No pueden tener causas periféricas, o sea, a nivel del oído, un trauma acústico, un síndrome de Ramsay-Hunt, una miastenia gravis, una enfermedad de Meniere, pero también puede ser de origen central. Pacientes que tienen migraña, que tienen depresión o que han tenido un traumatismo cráneoencefálico pueden tener esta hiperacusia y a la vez presentar acúfeno. En la evaluación de estos pacientes, lo principal es hacer una buena historia clínica, es hacer la anamnesis. Dentro de nuestra anamnesis, nosotros debemos de buscar cuáles son los antecedentes de este paciente, ¿no? La edad, el género, ya hemos dicho que es más frecuente en mayores de 50 años, el género es similar. Hay pacientes que tienen historia familiar, sobre todo historia familiar de patologías otológicas, cuánto tiempo ha demorado en instaurarse este tinnitus, si este ha sido abrupto o si ha sido en forma insidiosa, si ha sido repentina, si tiene tratamientos previos de otras patologías. Hay ciertos medicamentos que también generan o aumentan la presencia de acúfeno. Uno de los más usados es la aspirina y que también puede generar acúfenos. Tenemos que ver el patrón de este acúfeno, es decir, si es continuo, si es de tipo pulsátil, si es simétrico en su intensidad, si es, debemos de ver la lateralidad, si es en ambos oídos, en un oído, qué porcentaje de tiempo se presenta durante el día o durante la noche. ¿Qué otros factores asociados pueden haber al momento de que se instaure este tinnitus? Es decir, si ya tenían pérdida auditiva o si esta pérdida auditiva ha sido súbita, si es que tenía una otitis media crónica, sobre todo, si es que tenía un trauma acústico o ha estado en tratamiento dentario, estrés, entre otros factores, ¿no? La persistencia también es importante saber, ¿no? Si esta tinnitus es de vez en cuando o si es todo el día, si es fluctuante y cómo describe el paciente el acúfeno. Si es de un tono puro, si es de un tono agudo, si es de un tono grave. Muchos pacientes lo perciben como si fuera una tetera hirviendo, como agua de río que corre, como lluvia, otros como un radio malogrado, como un televisor malogrado. Entonces, los tonos, o como lo describe el paciente, varían en cada uno de ellos.
hay factores que influyen también y que tenemos que preguntar, ¿no? Si es que, por ejemplo, el paciente durante el día no lo siente, pero en la noche sí, porque en el día a veces hay un enmascaramiento natural al estar expuesto a música, sonidos, a los ruidos de la vida diaria, pero muchas veces en las noches, en el silencio, esto empeora, ¿no? Y también si es que este tinito empeora la exposición de ruidos intensos, pacientes que tienen migraña pueden tener misofonía y esto también generarle un incremento del acúfeno. Este acúfeno puede mejorar, empeorar o mantenerse sin variación durante el sueño o durante el día. Y eso también es importante saberlo para tratar de buscar cuál es la causa, ¿no? Dentro de los factores asociados, pues a la cabeza está la hipoacusia, pacientes que portan audífonos, que tengan algiacusia, que tengan cefalea, vértigo. El vértigo, mareo también se asocia mucho a los pacientes con acúfenos, sobre todo si es que estos tienen una patología tipo Meniere, en los cuales se va a desencadenar la triada, ¿no? Vértigo, hipoacusia y el tinnitus. Pacientes que tienen alteraciones temporomandibulares o dolor cervical también son factores que se asocian a la presencia de acúfenos. Y si tiene otras enfermedades concomitantes, ¿no? Si tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ansiedad, depresión, o si tiene alguna enfermedad metabólica, endocrina o de tipo vascular. Dentro de nuestra evaluación, una vez que hemos hecho toda nuestra anamnesis, el segundo paso es hacer exámenes y pruebas básicas, sobre todo de tipo audiológicas. Dentro del examen que empezamos los otorrinos es hacer la otoscopía. Tenemos que ver la integridad de la membrana timpánica, tenemos que ver la permeabilidad del conducto auditivo externo, la presencia de un tapón de cerumen también puede conllevar a acúfeno. Entonces tenemos que verificar eso, que nuestro oído esté íntegro, ¿no? Que nuestro oído externo y la membrana timpánica estén normal, que no hayan perforaciones timpánicas, que no haya algún tipo de tumoración. Tenemos que hacer también un examen clínico general, descartar si es que hay una enfermedad metabólica, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades vasculares, un aneurisma o neurológicas o alteraciones genéticas. Y luego cuando hacemos ya evaluaciones tenemos que preocuparnos de esta articulación temporomandibular, que también suele hacer muy sensible al paciente a que presenten acúfenos. Dentro de las pruebas que generalmente pedimos dentro del gabinete, a la cabeza está la audiometría tonal para ver el nivel del umbral auditivo del paciente y verificar que su causa de su tinnitus no sea una hipoacusia. Podemos utilizar una audiometría de alta frecuencia, sobre todo en salud ocupacional. Podemos hacer una logoaudiometría, una impedanciometría o timpanometría para evaluar la impedancia del oído medio. Exámenes como emisiones otoacústicas para ver la integridad de las células ciliadas externas, potenciales evocados de tronco cerebral para poder evaluar todo lo que es la vía auditiva y la acufenometría en la cual vamos a evaluar la frecuencia, la intensidad con el que podemos enmascarar un acúfeno, ¿no? Entonces, en la acufenometría lo que vamos a buscar es el nivel mínimo de enmascaramiento. Otras pruebas que podemos utilizar, aparte de las audiológicas, aparte de hacer nuestra evaluación otológica, es valernos de exámenes como el ecodoppler del tronco supraórtico para ver si es que hay alguna estenosis, algún shunt. Podemos usar exámenes de imágenes tipo tomografía, resonancia, en las cuales sobre todo tenemos que buscar si hay algún tipo de tumoración, si hay valorar la parte ósea o la extensión de un tumor, o incluso si es que hay una enfermedad desmielinizante. ¿Con qué más nos podemos ayudar para nuestra evaluación de estos pacientes? Pues con cuestionarios adicionales para valorar la gravedad del acúfeno y cómo está repercutiendo dentro de la vida o dentro de la calidad del individuo. Que si bien es cierto, este síntoma no es, generalmente no es una patología que pueda generar la muerte del paciente, pero sí va a generar muchas alteraciones dentro de su calidad de vida, interrumpe la parte emocional de su vida. Entonces podemos utilizar el cuestionario de incapacidad como el Tinnitus Handicap Inventory o incluso otros tipos de cuestionarios psicoemocionales como la guía de graduación de severidad de Macron, que los va a clasificar estos tinnitus en muy leve, leve, moderado, severo, catastrófico, esto sobre todo relacionado a la parte emocional, no tanto a la intensidad del tinnitus, porque el tinnitus en algunos pacientes puede ser leve, pero interfiere mucho en la vida del paciente,
o puede ser de tipo severo, pero el paciente lo sobrelleva bien. Y dentro del tratamiento, pues como vemos en la multicausalidad de este síntoma, vamos a ver que no existe un tratamiento único que abarque todas las formas de acúfenos. Y es más, la mayoría de tratamientos en este tipo de patologías no son exitosas. Sin embargo, ya se han hecho investigaciones clínicas que buscan tratar de acuerdo al subtipo, dar un tratamiento específico de acuerdo al subtipo de acúfeno que puede tener el paciente. Sin embargo, podemos plantear ciertos tratamientos de tipo sonoro, psicológico, farmacológico, físicos e incluso quirúrgicos, pero todos estos de acuerdo a cuál es la patología de base. En el de los tratamientos sonoros se busca utilizar un ruido externo que altere la percepción del paciente frente a su reacción que tiene este frente a los acúfenos. Se pueden utilizar diferentes tratamientos sonoros de enmascaramiento, en los cuales se genera un estímulo de banda amplia, un ruido blanco, un ruido rosa, con un volumen que va a sobrepasar el tinnitus y de esta manera termina enmascarándolo. Otro tipo de tratamiento es el enriquecimiento sonoro ambiental, es decir, enmascaradores de mesa, de cabecera, se puede colocar algún equipo, algo que al ambiente le coloque un ruido que también enmascare el tinnitus del paciente. El uso de audífonos, sobre todo en pacientes que tienen hipoacusias, que tienen pérdidas auditivas, es esencial su uso. Pueden utilizar dispositivos con música, sí, sobre todo con música relajante. A veces se utilizan auriculares, no por muchos tiempos, por periodos determinados, para poder enmascar o habituar al paciente a su acúfeno o a su tinnitus. Y la terapia de reentrenamiento para tinnitus, la cual básicamente tiene dos componentes importantes, ¿no? Que están basados en el modelo neurofisiológico de diástrogos. Uno es el consejo terapéutico que se le da a estos pacientes explicándole de que su síntoma puede obedecer a varias enfermedades, la mayoría de ellas a su problema otológico, y lo otro, utilizar una terapia sonora también con ruidos de banda ancha para enmascarar el sonido del paciente. Esta terapia en realidad no se basa sobre cuál es la causa del tinnitus, sino básicamente se basa en el síntoma en sí. O sea, se puede utilizar en cualquier tipo de tinnitus porque la etiología aquí es irrelevante, porque lo que se trata es de ver la parte psicoemocional del paciente. También podemos utilizar dispositivos con música o sonido con muescas que son modificados. ¿Cuál es la diferencia con los enmascaradores anteriores? Que estos son de uso intermitentes, o sea, son por momentos que se utilizan, a diferencia de los anteriores que le mencionaba que son de uso continuo. Aquí también se utilizan equipos musicales de sonido de enmascaramiento ambiental, sobre todo de tipo comercial, dispositivos con música en los cuales se elimina la frecuencia del acúfeno, o sea, se utilizan algoritmos modificados en los cuales el sonido más parecido al acúfeno es el que se elimina y se le expone al paciente a otro tipo de sonidos más relajantes. Otros proponen también la neuromodulación acústica, en los cuales se estimula tonos modulados a niveles de las ondas cerebrales que se presentan pues a bajo volumen, pero por periodos prolongados de tiempo. Otra terapia es la de las neuromonics, en los cuales también se usan reproductores de sonidos que son modificados, que son personalizados, pero que eliminan las bajas frecuencias, que a veces son las que más molestan. Los Harmonics son métodos con sonidos modificados, en los cuales aquí se utilizan sonidos que coinciden con el acúfeno del paciente y se utilizan sobre todo cuando éste está durmiendo. Y el SoundCure utiliza sonidos modificados que coinciden con el sonido que el paciente utiliza. Por lo mismo que estamos planteando ahorita, los tratamientos son diversos, la mayoría de ellos ayuda en algún determinado paciente, pero no es un tratamiento efectivo al 100% y no es para todos los pacientes. Otro tipo de tratamiento es utilizar la psicoterapia, sobre todo las terapias conductuales, en las cuales se van a centrar el tratamiento en la reacción emocional del paciente para el síntoma que percibe. O sea, igual, no tiene nada que ver cuál es la causa, cuál es la etiología, sino va a apoyar la parte emocional del paciente. Aquí estamos, pues se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual, la terapia de reducción de estrés, es decir, el mindfulness,
la terapia de aceptación y de compromiso de estos tinnitus, el tratamiento de actividades de acúfeno, la terapia de acúfenos progresivas. Dentro de ellas, la que más se utiliza es la terapia cognitivo-conductivo-conductual desarrollada por Beck, que es muy bien estructurada. Acá el objetivo no es reducir las características físicas del acúfeno, es decir, no interesa la intensidad, el tono del acúfeno, pero sí ayuda al paciente a que enfrente estas experiencias negativas que la mayoría de veces son poco realistas, son pensamientos catastróficos, creencias que puede tener el paciente, para corregirlo hacia pensamientos más positivos, más realistas. El uso de esta terapia conductivo-conductual se centra en la reducción de la angustia, en la reducción del estrés, del temor y de la discapacidad que induce este tinnitus en los pacientes. De esta manera se puede utilizar terapias de relajación, técnicas de imágenes e incluso exposiciones al sonido problemático, el cual el paciente va a ir aceptándolo de a pocos. Dentro de los tratamientos farmacológicos también hay diversos tratamientos farmacológicos, no hay uno solo, pero también los resultados no siempre son favorables en todos los pacientes debido a las diversas causas y de los mecanismos que producen este tinnitus. En algunos casos se ha utilizado anestésico tipo lidocaína endovenoso, pero su eficacia va entre el 50 y 75%, y no olvidemos pues los efectos colaterales que puedan tener. También se utilizan antagonistas de los receptores glutaminérgicos de la N-metildiaspartato. Este N-metilaspartato se encarga de la transmisión sináptica de forma muy rápida en la plasticidad neuronal, en la memoria, en situaciones de dolor agudo, crónico, lo cual va a generar una hipersensibilidad o una hiperalgia, o sea, un aumento del estímulo al dolor. Por lo tanto, al bloquearlo van a disminuir su acción y disminuye la liberación del glutamato. Dentro de estos medicamentos, el más usado podría ser la venlafaxina, ¿no? Dentro de los antiepilépticos, que también en algunos casos se ha utilizado, la fenitoína y la carbamazepina bloquean los canales de sodio, inhiben las descargas neuronales de alta frecuencia y de esta manera mejora también los acúfenos. Podemos usar antidepresivos tipo amitriptilina, incluso la nortriptilina en pacientes que tienen acúfenos y que tienen depresión. La sertralina también es una opción, ¿no? Pero como les menciono, todos estos medicamentos son opcionales, no es un tratamiento exacto para todos los pacientes con acúfenos. El uso de antagonistas dopaminérgicos, es decir, los antidopax, los neurolépticos, los antipsicóticos, bloquean la dopamina D2 en el sistema límbico a nivel cortical. Mencionábamos que dentro de nuestra vía auditiva, cuando se estimula el sistema límbico, pues genera todas estas reacciones psicoemocionales que tienen los pacientes con tinnitus. Aquí la melatonina, por su actividad antidopaminérgica, pues tiene ciertos efectos beneficiosos sobre los acúfenos, ¿no? El uso de benzodiazepinas como el alprazolam, como el clonazepam, van a generar disminución del acúfeno al disminuir la ansiedad del paciente, pero sobre todo se puede utilizar en pacientes que tienen mioclonías del paladar, del oído medio. En ellos sí es mucho más efectivo el uso de estos benzodiazepinas. El uso de corticoides se emplea, pero sobre todo en pacientes que tienen tinnitus por una hipoacusia súbita o por una enfermedad autoinmune del oído interno, y para evitar los efectos secundarios, porque son dosis altas que se utilizan de corticoides, se utiliza de forma intratimpánica. Otros fármacos que también se ha llegado a utilizar es el ginkgo biloba, que tiene un efecto antihipóxico y que es un antiagregante plaquetario. Generalmente se pueden utilizar dosis altas, pero la revisión Cochrane nos indica de que no hay pruebas que diga que es eficaz para los pacientes con acúfenos. El uso de vasodilatadores, de calcioantagonistas tipo nimodipino, mejoran el flujo sanguíneo y de esta manera disminuyen los acúfenos, aunque también la evidencia es baja de su efectividad. El uso de zinc, de omega 3, ha sido beneficioso sobre todo para pacientes ancianos que tienen déficit de estos minerales, ¿no? Dentro de las otras terapias que se pueden utilizar son las terapias físicas, que incluye la oxigenación hiperbárica, la estimulación transcraneal con corriente eléctrica directa, la estimulación magnética transcraneal de tipo repetitiva, la estimulación cerebral profunda, estimulación con implantes cerebrales superficiales e incluso estimulación del nervio vago, que también se plantean como tratamiento del tinnitus en estos pacientes. Y dentro del tratamiento quirúrgico hay un pequeño grupo de pacientes que se pueden beneficiar con el tipo de cirugía, pero
si estos pacientes tienen una patología de oído medio o tienen secuela de ellos, ¿no? Secuela de una otitis media crónica, una otoesclerosis, una otopatía serosa. En ellos sí el procedimiento es exitoso, mejora la audición, pero también puede disminuir el acúfeno. Sin embargo, tenemos que ser muy cautos al momento de informarle al paciente porque no todos los pacientes que pueden mejorar su patología otológica va a desaparecer o va a disminuir el acúfeno. El uso del implante coclear, sobre todo por el estímulo eléctrico que presenta este tipo de procedimiento, suprime o disminuye el tinnitus. Pero también esto es para ciertos tipos de pacientes, sobre todo pacientes que tienen sordera severa profunda o que tienen una sordera súbita con tinnitus o que tienen una esclerosis muy avanzada con acúfenos. En ellos sí se verían beneficiados con el uso de implante coclear. En conclusión, pues, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestros pacientes? Lo principal es darle una explicación apropiada de su situación, ¿no? Explicarles cuáles son sus posibles causas y también sus posibles tratamientos. Nunca decirle que no tiene cura ni posibilidades de mejoría. Esto es importante porque a veces podemos pecar diciéndole que no hay un tratamiento efectivo, que no se va a curar y el paciente, su parte emocional es la que se va a ver alterada y por lo tanto ese tinnitus se va a exacerbar, ¿no? Si cabe, podemos utilizar las terapias sonoras que ya hemos mencionado, el apoyo psicológico es importante, la terapia emocional, hacer la terapia cognitivo-conductual, tratar de mitigar la angustia, el temor del paciente, explicarle básicamente a qué se debe este tinnitus. Podemos utilizar la terapia farmacológica, incluso terapias complementarias, pero de acuerdo a la patología de fondo y también de acuerdo a la parte emocional del paciente. Entonces, si buscamos un diagnóstico lo más certero posible, esta enfermedad, este síntoma en realidad puede ser tratada según la condición de fondo que pueda tener el paciente. Bueno, muchas gracias por su atención. Es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una consulta. Nos preguntan, ¿existen maniobras que se realizan para el movimiento de la endolinfa que realizan los otorrinos? ¿Podría usted rápidamente explicar en qué consiste? Cuando hacemos maniobras, generalmente están refiriéndose a las maniobras de reposición canalicular. Estas maniobras de reposición, más que mover la endolinfa, lo que hacemos es tratar de reubicar a los otolitos, las otoconias, que en patologías como el vértigo posicional suelen desprenderse y suelen generar vértigo. Ahora, por la ubicación de estos otolitos, que es a nivel de la mácula tricular, del sáculo, no producen pérdida auditiva, pero sí producen vértigo, inestabilidad, mareo. O tal vez se puede estar refiriendo a la enfermedad de Meniere. Como les explicaba, en la enfermedad de Meniere sí hay una triada donde el líquido endolinfático aumenta su presión y esa enfermedad de Meniere el tratamiento es distinto, es diferente. Tratamos el acúfeno, tratamos el vértigo, tratamos la inestabilidad que puede tener y los síntomas neurovegetativos que se presentan en estos pacientes, pero el tratamiento es diferente y la causa ahí del tinnitus es por el aumento de la presión del líquido endolinfático dentro del oído, pero eso es una patología específica del Meniere, en las cuales no se realizan maniobras, pero sí se da tratamiento médico. No sé si quedó claro. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, en el primer nivel de tensión y que no contamos con exámenes auxiliares, ¿a qué tipo de tratamiento nos recomienda recurrir? Bueno, cuando no contamos ningún examen de auxiliar, sobre todo mínimo, debemos de poder hacer el test del cuchicheo. Simplemente, por ejemplo, pacientes que pueden tener una sordera súbita, una pérdida auditiva, eh, una pérdida auditiva de tipo súbita, podemos colocarnos a unos 30 centímetros del paciente y cuchichearle, hablarle en voz bajita para ver si es que el paciente logra entendernos, ¿no? Y de esta manera verificar si es que ha tenido una pérdida auditiva, sobre todo si esta es brusca.
pero lo mínimo que debemos de hacer es una otoscopía, ¿no? Tratar de evaluar el conducto, que no haya tapón de cerumen, ver la permeabilización de la membrana timpánica, es lo mínimo que debemos hacer y pues valernos de toda la anamnesis que le he planteado, ¿no? Buscar factores asociados, buscar antecedentes familiares, buscar el uso de fármacos, síntomas que puede tener el paciente asociado a su acúfeno, ¿no? Y buscar las características del acúfeno. Es importante saber la anamnesis, aun cuando no podemos hacer un examen auxiliar. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué recomienda frente a un tinnitus por trauma acústico? Cuando se produce un trauma acústico, este puede ser de tipo agudo. Entonces, cuando es de tipo agudo, se produce la alteración de las células ciliadas, pero más por un problema de inflamación. Entonces, si es en los días iniciales, podemos dar algún tipo de antiinflamatorio. El problema es cuando este trauma acústico es crónico, es decir, cuando el paciente está expuesto todos los días al ruido constante y su baja auditiva va a ir de a pocos y la instauración del tinnitus también va a ir de a pocos. Ahí lamentablemente la progresión de la hipoacusia y del tinnitus va a ser de tipo insidioso y ahí solamente cuando ya está relativamente avanzado vamos a evaluarlo mediante una audiometría y el uso del audífono es lo único que nos podría ayudar. Pero si es de tipo agudo el trauma acústico, pues darle antiinflamatorios y evitar la exposición a ruidos por unos días para no seguir lastimando más a las células ciliadas. Muchísimas gracias, doctora Carvajal. Al ver que no hay más dudas al respecto y que todo ha sido resuelto, agradecerle a usted por tal extraordinaria ponencia. Ha sido un honor contar el día de hoy con usted y esperamos nuevamente tenerla con nosotros próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a Asimismo, ustedes. a cada uno de los participantes, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias a todos.